Feliz sábado para todos. En nombre de Una Mano Amiga, le damos la más cordial bienvenida a este evento que nos sirve para seguir ayudando a todos nuestros colegas, amigos del área tributaria, contadores, abogados, administradores, ciencias fiscales y afines. Esta actividad se realiza, por supuesto, con toda la ayuda de los grandes del tributo. Desde ASM Formación le damos la más cordial bienvenida y que este evento sea de mucho provecho. María Cristina. Buenos días, licenciado Maya, buenos días a todos los que están aquí hoy presentes. Gracias, bienvenidos por dedicar esta hora, una hora de conocimiento, una hora de intercambiar ideas en un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy. Nuestro ponente de hoy es el licenciado Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, egresado de la Escuela Nacional de Hacienda Pública Nacional, con estudios superiores en Comercio Exterior y Planificación Financiera en la Universidad Central de Venezuela, con estudios especializados en Administración y Políticas Tributarias con la Agencia Española de Cooperación e Instituto de Estudio de España, Prevención del Lavado del Dinero, Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Riesgos y Crímenes Financieros. Hoy vamos a disfrutar de un encuentro sumamente importante y con un tema que está en el tapete. Ya lo hemos visto a través de periódicos, noticias, donde se nos habla de la factura electrónica. Y hoy el licenciado Orochena nos va a hablar sobre ese tema. ¿Es una realidad o es una ilusión? Bueno, les invitamos a que nos acompañen para saber y conocer un poco más sobre esto. También nos va a estar acompañando hoy en esta mañana el doctor Gustavo Zambrano Martínez, abogado, egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela, con cursos avanzados en aplicación de los tributos y jurisprudencia constitucional en la Universidad de Salamanca, España. Es profesor universitario de pregrado y posgrado en diferentes cátedras relacionadas con la tributación. Instructor en el Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y Estado Miranda. Bienvenido, doctor. Adelante. Tiene la palabra para saber cómo vamos a abordar este importante tema de la mañana de hoy. Buenos días, tengan todos los amigos y conocidos en este evento de Una Mano Amiga, una iniciativa de verdad plausible por parte de todos los amigos, colegas que contribuimos y contribuyendo a apoyar a esos colegas y amigos que están en una situación difícil de salud. Me complace hoy la invitación que me hacen para compartir con el amigo Héctor Orochena sobre un tema, como nos dice María Cristina, un tema que está en el tapete por algunas iniciativas que se ha presentado en la prensa nacional, en el mundo comercial en este país, ¿de acuerdo? Vamos a compartir esas experiencias, esos análisis, esos estudios que tiene ya realizando el licenciado Orochena desde hace algún tiempo en materia de facturación electrónica y también seguramente con la participación de ustedes vamos a tocar los temas también y diferenciarlo de lo que es la facturación digital. Estamos preparados en Venezuela, tenemos algunos elementos que se llevan a cabo dentro de este sistema de facturación electrónica, siendo la facturación electrónica un eslabón de toda esa, digamos, maraña que corresponde a la facturación electrónica. Seguramente vamos a tener algunos
algunas ideas sobre ello, porque hay ahorita en el ambiente, tal vez un poco acelerado por este año de pandemia que hemos tenido, pero que ya en los países latinoamericanos ya han avanzado desde el año 2009 un poquito sobre este tema, ¿no? Y han desarrollado normativas, han desarrollado, digamos, tecnología para motorizar el desarrollo de este sistema de facturación electrónica. Nosotros tal vez un poco rezagados, pero nunca es tarde para comenzar a debatir todo lo que tiene que ver con este. Sabemos que la facturación en Venezuela es un tema importante tanto para los contribuyentes, usuarios, como para la propia administración tributaria. Para la administración tributaria, los efectos de su control, de su política de control fiscal, y para los contribuyentes para soportar esas operaciones comerciales en su día a día. Entonces, bueno, sin más preámbulos, María Cristina, Víctor, vamos a darle la palabra entonces al amigo Héctor Orochena para que nos ilustre un poco de todas esas experiencias. Y bueno, bienvenido, profesor. Gracias, Gustavo, muy amable. María Bienvenido, Cristina, profesor. Víctor, Isabel, Ana, queridos amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo no puedo sino primero que todo expresar mi agradecimiento por el generoso apoyo que ha mostrado el movimiento Una Mano Amiga Tributaria y por supuesto por el aporte que han hecho a los efectos de ayudar a aquellas personas que pues tienen algún tipo de necesidad de que se les extienda una mano. Yo no puedo sino seguir felicitando a los organizadores de esta idea, al equipo de Tributos a tu Alcance, al equipo de Abraxa Consultores, al equipo de una clínica tributaria, fundamentalmente a Isabel Figueira, Ana Campos, Francisco Curcio y Gustavo Portillo. Yo creo que el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar y darles el reconocimiento que se merecen por esta importantísima e invalorable iniciativa. Así que les agradezco muchísimo su participación. Me van a permitir compartir pantalla. Yo quiero que me indiquen si la presentación se ve bien en pantalla. Sí, profesor. Perfecto. Bien. Como comentaron Gustavo y María Isabel, la factura electrónica es una realidad latinoamericana e inclusive mundial. América Latina fue digamos, el bastión de la implantación del sistema de facturación electrónica a nivel mundial. Países como México, Argentina y Chile fueron los iniciadores de este proceso por allá cerca del año 2000. Comenzaron con tímidos procedimientos, rudimentarios procedimientos para la época, sistemas un tanto obsoletos hoy día, pero precisamente comenzaron a dar pasos en ese camino. Venezuela, por supuesto, no puede quedarse atrás. Hemos visto los últimos intentos, las últimas iniciativas de facturación electrónica en el caso de Bolivia, en el caso de Panamá o el más reciente, el caso de Colombia, que en mi opinión ha hecho un trabajo excepcional, toda vez que ha recogido las experiencias de todos los países y ha condensado todas esas buenas prácticas tributarias en la implantación de un sistema que otorga muchísimas facilidades a los contribuyentes. ¿Está Venezuela preparada para atender el tema de la factura electrónica? ¿Es una realidad o es una mera ilusión para nosotros los venezolanos? ¿Cuáles son las implicaciones? Sobre esos temas conversaremos a continuación. Bien. La factura, ¿qué es la factura electrónica? Lo primero que debemos entender es qué es una factura electrónica. Más allá del imaginario social, de la idea común de que la factura electrónica es como la miel con sábila, que sirve para todo y todo lo cura. La factura electrónica es una realidad
que está asociada al hecho real y concreto de que debe existir un sistema armonizado tributario. La factura electrónica, como concepto general, no es otra cosa que la misma factura tradicional, solo que procesada y transmitida por medios electrónicos. Tal como lo vemos en pantalla, usted hoy día cuando emite una factura aplicando la provincia 71, pues usted puede usar la forma libre, puede usar el formato preimpreso o simplemente usa la máquina fiscal. Usted imprime una factura, esa factura en papel, cuando cumple los extremos establecidos en nuestra legislación, pues tiene la fuerza de ley que le otorga precisamente esa legislación. Eso es exactamente lo mismo en relación a la factura electrónica, solo que en este caso es un documento emitido electrónicamente, pero que tiene exactamente los mismos propósitos que una factura en papel. El concepto original de la factura electrónica, por supuesto, es inobjetable, que fue diseñada pues, con el objeto de control de la recaudación fiscal, de optimizar el control de la recaudación fiscal, porque sin duda las experiencias de otros países han demostrado que es un poderoso herramienta para reducir o atacar la evasión fiscal. Sin embargo, ha sido tan exitoso este sistema, este mecanismo a nivel mundial, pues, que como veremos más adelante, ha venido incorporando otros elementos que lo hacen cada día más robusto y más eficiente y más necesario en algunas economías. La particularidad de esta factura electrónica es que contiene una firma digital que garantiza precisamente la integralidad y evitar alteraciones del documento, lo cual le da, por supuesto, certeza a los contribuyentes de que el documento que están recibiendo vía electrónica pues cumple con la fuerza de ley que necesita para soportar tanto el crédito fiscal contenido en ella como la deducibilidad del gasto en materia de impuestos sobre la renta. Esta es un diseño, la factura electrónica es un diseño informático, es un diseño, como veremos más adelante, montado sobre algoritmos electrónicos, sobre una estructura de datos electrónicos y se transmite precisamente por esa vía. El sistema de facturación electrónica a nivel mundial, digamos, y no nos vayamos a los países europeos donde hay un tema cultural distinto, fundamentalmente a la cultura tributaria de los países norteamericanos. En lo sucesivo trataré de explicar un poco el tema desde la óptica de América Latina. Los sistemas de facturación electrónica tienen, digamos, modelos de implantación. Hay diseños conceptuales de implantación que dependen fundamentalmente del alcance que se pretenda lograr del sistema de facturación electrónica. Hay mecanismos que definen la eficiencia de este producto dependiendo de la figura que se conoce como gestor tecnológico. Sí, y también hay elementos que permiten diferenciar los modelos de implantación según los tiempos de transmisión de la data de la que se trate. Como verán, en cualquiera de esos modelos, como lo explicaremos más adelante, no solamente será desde la óptica del contribuyente. Veremos que la administración tributaria y en algunos casos el gestor tecnológico, es decir, deben tomarse de la mano y andar al mismo ritmo. En este sentido, podemos decir con absoluta certeza que el éxito del sistema de facturación electrónica depende precisamente de la armonía y de la cordialidad legal que se manejen entre estos tres actores fundamentales en estos sistemas. Y me estoy refiriendo a las administraciones tributarias, a los contribuyentes y en muchísimos casos a los operadores tecnológicos que fueron autorizados por la administración tributaria para que sirvan como especie de puente vinculante entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos de que el modelo de implantación tiene una óptica vista desde el punto de vista cuando se evalúa del alcance que con ella se pretende lograr? ¿De qué se trata esto? Cuando vemos el alcance del nivel operativo,
y evaluamos precisamente cómo, qué cosas son capaces de hacer los sistemas de facturación electrónica. Encontramos que en una primera fase, la factura electrónica y la nota de débito eran la razón de ser del sistema. El sistema de facturación estaba diseñado precisamente para evitar de los contribuyentes pues, la omisión de ingresos y en consecuencia la elusión de la obligación tributaria o evasión de la obligación tributaria. El tiempo progresivamente, como dije antes, a partir del año 2000 aproximadamente, comenzó a la modernidad, entender el sistema, ver las facilidades, las mejorías tecnológicas, le fueron incorporando, digamos, productos al mecanismo de facturación electrónica. Se incorporó la figura de la nota de la guía de traslado, un poco para documentar las operaciones y que los tiempos de respuesta en operaciones de carga de datos a nivel de inventario se facilitaran. En este proceso se comenzó un proceso interesante de estandarización, de codificación de productos, para que los productos que eran encargados en una guía electrónica tuviesen el mismo código en el punto de destino, de tal forma que las cargas se hicieran en forma automática. Luego se incorporó la figura de los certificados de reintegro y de retención tributaria como segundo elemento, digamos, importante y vital para la determinación de la obligación tributaria. En este caso, nosotros podemos ver el sistema o comparar el sistema que tenemos en Venezuela para efectos de obtener los certificados de reintegro tributario. Yo creo que quienes están presentes, o muchos de los que están presentes, sabrán, recordarán y conocerán lo difícil que significa que la administración tributaria le otorgue un reintegro tributario a un contribuyente por la razón que sea. Eso se ha convertido verdaderamente en una verdadera carrera de obstáculos, por decirlo de alguna manera. Países más avanzados, como el caso de Argentina, por ejemplo, ya suprimieron la figura de los libros porque quienes están incorporados completamente al sistema de facturación electrónica, entonces estos sistemas permiten la generación automática de los libros especiales del impuesto al valor agregado. Estamos hablando de los libros de compras y de ventas. Y en un caso mucho más extremo, ya países como Argentina están generando la declaración de impuestos al valor agregado de forma automática, que estas declaraciones las genera el mismo sistema de facturación, las entrega el contribuyente para que el contribuyente valide lo que allí está dicho, haga los ajustes que tenga que hacer por la razón que tenga que ser y declara la predeclaración, digamos, que le vino generada por el sistema. La última estadística que estuve leyendo en relación a este asunto da cuenta de que más o menos el 92%, el 92-95% de esas declaraciones son declaradas sin ningún tipo de ajustes. ¿Esto qué significa? Que todos los actores involucrados en ese proceso, por supuesto, están incorporados al sistema de facturación electrónica. Esto quiere decir que este sistema, por supuesto, puede significar una importante herramienta, digamos, para evitar lo que nosotros en Venezuela hemos sufrido tanto, que es el asunto aquel de presentar la declaración o el tema de que nos sancionen por incumplimiento de deberes formales porque al libro de compras o al libro de ventas le falta alguna coma en algún lugar. Pero también no solamente pasa eso, sino que es que la factura electrónica con el correr del tiempo ha venido sustituyendo la figura de la máquina fiscal. Todos en Venezuela sabemos, hemos padecido, estamos padeciendo los rigores de la implantación de un sistema de máquina fiscal en los términos de la provincia 141. Quien les habla, mi amigo Gustavo Zambrano. Fuimos parte de todo un equipo que cuando entró en vigencia Providencia, levantamos la voz e hicimos todos los alertas que pudimos hacer sobre la ineficiencia o inoperatividad del sistema de máquinas fiscales. En aquel momento decíamos que era inoportuna y atropellada la implantación. Porque es que la verdad es que la máquina fiscal con el correr del tiempo ha venido siendo abandonada por los sistemas tributarios eficientes, porque precisamente la factura electrónica
combinado con un régimen de tributación simplificado, han dado cuenta de que es mucho más eficiente que el uso de este tipo de herramientas, que quizás estuvo de moda alrededor de los años 2000, quizás los primeros 5 años del siglo XXI, pero que indudablemente como mecanismo de control fiscal, pues ha venido sufriendo serias deficiencias. Otros países han incorporado al sistema de facturación electrónica la nómina electrónica. Nosotros en Venezuela tenemos precisamente un símil de este asunto cuando hacemos la declaración de retenciones mensuales y debemos cargar en el sistema, en esa declaración, la nómina pagada a los trabajadores, haya o no se le haya efectuado retención de impuestos a la renta. Este mecanismo de nómina electrónica en estos otros países pues han permitido precisamente por esa misma vía controlar la otra variable, digamos, de tributación importante en estos países, que son los aportes a la seguridad social. Entonces, a través de una sola base de datos, de allí se toma la información para controlar todo el sistema tributario, para fiscal o de aportes especiales a la seguridad social. También en esos marcos de acuerdo, en algunos otros países han incorporado a la tributación municipal, una vez que es identificado, digamos, el domicilio fiscal del contribuyente, porque para eso es necesario en materia de tributación municipal. Entonces, algunas municipalidades han firmado acuerdos con la administración tributaria, y estos acuerdos, por favor, no son acuerdos tras bastidores, tras bambalinas, sino que existe todo un aparataje legal que da garantía de seguridad y de protección de datos de los contribuyentes. La tributación municipal se ha visto tremendamente beneficiada porque precisamente a través de la data, la enorme data que se va almacenando a través de las operaciones reportadas por la factura electrónica, pues dan cuenta de que exactamente cuál es el producto que se está vendiendo y quién lo está vendiendo en forma muy precisa. Inclusive en algunos países han estado probando el tema de la predeclaración de impuestos sobre la renta. En este sentido, pues también se están haciendo y han habido importantes avances porque de alguna forma los ingresos declarados, los costos declarados, pues generan una predeclaración de impuestos a la renta, la cual debe ser complementada con cosas como, por ejemplo, el gasto por depreciación, los intereses bancarios, las comisiones bancarias y otro tipo de elementos que no forman parte de las operaciones mercantiles de una empresa, digamos, en forma consistente, en forma permanente. Y que por supuesto no son parte del sistema definido como tal. De tal forma que podemos observar que bajo la óptica estrictamente conceptual, pues el mecanismo de facturación electrónica ha representado para los países y para las economías que han implementado este asunto una poderosísima herramienta que les ha permitido mejorar significativamente su recaudación y tener un mejor control sobre los contribuyentes. Se sorprenderán en saber que eso no para allí, como comentaremos más adelante. Dependiendo del sector tecnológico, digamos que hay 3 formas básicas de implantar un sistema de factura electrónica y cada país implanta su modelo dependiendo de las facilidades, de la política, de las leyes que hayan definido para tal efecto. De tal forma que en este punto en particular no hay una regla única. Y eso quizás es lo que hace complejo la definición del modelo de gestor que se va a utilizar o de la plataforma tecnológica que se recomienda utilizar, porque precisamente dependerá de una serie de variables que, como veremos más adelante, pasan precisamente por la potestad, facultad, capacidad y habilidad que tiene la administración tributaria de controlar el sistema. Hay mecanismos como Chile y Argentina, donde los contribuyentes usan una plataforma o el programa o sistema, como lo quieran llamar, desarrollado por la propia administración tributaria. Es decir, el contribuyente, para emitir la factura, usa el sistema que la administración tributaria puso a disposición de los contribuyentes de forma completamente gratuita, y los contribuyentes a través de ese sistema montan su declaración de impuestos.
Hay otros sistemas donde la administración tributaria autoriza a particulares al uso o a comercialización de un sistema a través del cual los contribuyentes usan el sistema contratado y a través de ese sistema contratado emiten la factura con una previa validación. Puede ser previa, puede ser en tiempo real o puede ser posterior, como veremos más adelante, de esa factura que se le emite al comprador. Pero también existen modelos en los cuales la administración tributaria entrega a los particulares, digamos, llamaríamos el producto, las especificaciones técnicas del sistema que ha de utilizarse para que sean desarrollos propios de los particulares los que usen ese sistema para emitir facturas. Colombia aplicó los 3 modelos. Es decir, hay contribuyentes que usan en la plataforma de la administración de la DIAN, hay contribuyentes que contratan los servicios de empresas de tecnología y hay contribuyentes que hacen sus desarrollos propios para emitir factura electrónica. Todo es válido siempre y cuando el sistema y la estructura legal que definida a tal efecto le garantice a la administración tributaria el control de la información, que al final de la tarde es lo importante en este asunto. En tanto y en cuanto a la administración tributaria se le garantice el control, o dicho de otra forma, en tanto y en cuanto a la administración tributaria tenga la certeza de que controla la información, pues cualquiera de la vía que se pretenda, que se implante, es la correcta. Cuando conjugamos aquello y vemos cuán lejos puede llegar la implantación, por qué vía aplico la implantación, entonces el tercer elemento que se debe considerar son los tiempos de transmisión. Hay modelos donde el emisor envía el documento electrónico a la administración tributaria con posterioridad a la fecha en la que la recibe el cliente receptor. En este tipo de modelos, el control posterior y la confiabilidad del sistema o del tipo de contribuyente son la regla de juego. Fíjense que en este modelo la administración tributaria abandona el protagonismo de la operación para convertirse en un verificador posterior de la información que se transmitió. Entonces, en estos modelos, la administración tributaria hace control posterior. ¿Qué es control posterior? Procesos de verificación, procesos de fiscalización para verificar que aquella data que fue entregada en su momento, pues funciona. ¿Qué supone eso? Que hay una absoluta confiabilidad del sistema y hay una absoluta confiabilidad del tipo de contribuyente al que se le permitió usar este mecanismo. De tal forma que esa es una forma. La segunda, o otra alternativa, no la segunda, otra alternativa, es cuando el emisor envía el documento a la administración tributaria o al verificador autorizado, según el modelo de gestión que explicamos anteriormente, antes de ser enviado al cliente receptor, para la previa verificación y validación. Este sistema tiene, por supuesto, grandes limitaciones en el sentido que puede haber una operación, digamos que usted le vende a un cliente suyo vía electrónica que están en la misma zona, en esa zona hay electricidad y hay internet, pero digamos en el sitio donde está el verificador o donde está la administración no hay internet o no hay electricidad o lo que sea, pues la operación se queda parada hasta que el verificador autorizado o la administración tributaria hagan el control previo para autorizar la operación. De tal forma que esta tiene una limitación porque la administración tributaria o el verificador autorizado se convierten en los protagonistas de la operación cuando la realidad es que no debería ser así. Es decir, los protagonistas de la operación son los comerciantes, son las operaciones que hagan entre ellos. El tercer mecanismo, digamos, es cuando el emisor envía en forma simultánea a la administración y al cliente, administración, ahí me falta el detalle, o verificador autorizado, simultáneamente al cliente receptor. Digamos que en este mecanismo se aplica casi el control fiscal es una combinación de los dos modelos anteriores. Al hacerlo en forma automática,
la administración tributaria no impide que se concrete la operación entre las partes. De tal forma que si la administración no revisa en tiempo real la operación pasa y entonces entra en un proceso de control posterior. Pero también puede ocurrir que en ese proceso de emisión la administración esté haciendo validaciones en tiempo real del sistema y en un momento determinado, cuando recibe la data y en ese momento está en el proceso de verificación de datos y operaciones, pues decida en un momento determinado parar la operación proveedor-cliente y validar la operación antes de que el receptor del producto valide la operación. De tal forma que son modelos que deben necesariamente ser evaluados por las administraciones tributarias, porque dependiendo de los modelos de implantación y de la combinatoria que se haga de ellos, pues de eso dependerá el éxito de la implantación del sistema de facturación electrónica. ¿Cuáles son las ventajas? Sobre el tema de la factura electrónica hay muchísima bibliografía. Yo he tomado, digamos, la más importante, que es un documento que emitió el CIAT hace ya varios años atrás, en un estudio que hizo conjuntamente con el BID, pero también hemos revisado un poco el tema de Argentina, Chile, Colombia, México y Brasil, Ecuador, que estuve revisando anoche la data de Ecuador, un tema muy interesante con ese asunto. Y hemos extraído, digamos, de todas esos análisis, digamos, estos 4 escenarios. ¿Cuáles son los elementos básicos de la facturación electrónica? La razón de ser, y la primera, por supuesto, es el control tributario. La administración tributaria aumenta su poder, digamos, de veedor, de controlador de las operaciones y, en consecuencia, por supuesto, en la lucha contra la evasión fiscal se convierte en la razón de ser de este sistema. La facturación electrónica al contribuyente, al sentirse controlado, incrementa sin ninguna duda la percepción de riesgo, aquello que nosotros hemos llamado el riesgo subjetivo de ser fiscalizado. Si el contribuyente, el sujeto pasivo, siente que está siendo controlado, digamos, de forma eficiente, pues sin ninguna duda que su intención a eludir o evadir pues se verá significativamente disminuida. Otro importantísimo elemento para la administración es que, por supuesto, facilita enormemente el diseño de indicadores tributarios. Y yo debo decir con conocimiento de causa que, por ejemplo, cuando la administración tributaria en sus inicios puso en funcionamiento el sistema que permitía controlar la recaudación y las declaraciones a través de un sistema llamado CIBIT, por ejemplo, ese sistema CIBIT tenía submódulos dentro de la plataforma de la administración tributaria que permitía generar indicadores. Por ejemplo, en el área que a mí me competía controlar, que era el área de fiscalización, teníamos el subsistema de fiscalización, que no era otra cosa sino toda una batería de indicadores económicos y financieros que se generaban conjuntamente, que se generaban de la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta, se hacían análisis, se generaban análisis comparativos por tipo de actividad económica, de los porcentajes de pago de los impuestos según su actividad económica, y se generaban unos indicadores que permitían diseñar planes de fiscalización o de control tributario, tanto por tipos de contribuyentes como por segmentos de contribuyentes, que básicamente son dos cosas distintas. Un tipo de contribuyente, podemos estar hablando de actividades económicas, comerciales, industriales, de servicios agrícolas, etc. Y los segmentos de contribuyentes son los tipos de contribuyentes y su comportamiento frente a la obligación tributaria. Es decir, tenemos contribuyentes que se califican como omisos, tenemos contribuyentes que se clasifican como subdeclarantes, tenemos contribuyentes que se como simplemente no declarantes, o tenemos contribuyentes en el medio de ese círculo que son los llamados contribuyentes cumplidores. De tal forma que no es este sistema electrónicamente sin ninguna duda diseñar políticas de control tributario en medios de
y dentro de ese tipo de contribuyentes. Porque sin ninguna duda, lo mismo un programa de fiscalización o de verificación orientado al segmento de sus declarantes en el área agrícola que a sus declarantes en el industrial. Digamos que son perfiles de contribuyentes distintos que por lo tanto requieren un tratamiento tributario radicalmente distinto. La otra ventaja de la factura electrónica sin duda es que hay una dinamización de la economía. Bueno, por supuesto la eliminación del papel sin duda y del mensajero, y de enviar el correo electrónico, y escanearme la factura, y todo ese asunto, por supuesto que desaparece porque todo se hace vía electrónica, por lo tanto las operaciones comerciales se aceleran exponencialmente. En una economía completamente digitalizada, o ni siquiera completamente digitalizada, en una economía digitalizada, recuerden que nosotros hace rato, nosotros no, o sí, hace rato está en el camino de la digitalización. Hoy en día se habla de que la nueva economía digital. Yo digo que la economía digital es la evolución de la economía. En fin, pero lo cierto es que en esta, sea evolución, sea nueva economía, o sea una economía distinta, según como ustedes la quieran ver, lo que sí es factor común es que se potencia el uso de la tecnología de información y comunicación. Por supuesto, si hoy por hoy usamos un sistema de factura en papel, pues tú no puedes sentirte motivado al uso de herramientas tecnológicas porque posiblemente puedes sentir que es caro, puedes sentir que no lo necesitas porque te sientes en un área de confort donde no sientes presión del uso de la tecnología. Eso es perfectamente válido. Pero sin embargo, en una escena de factura electrónica, la percepción o la acción de esa figura tiende a cambiar completamente, porque en la medida en que se masifica la factura electrónica, si tú no te adaptas, pues que fuera de juego. Eso es precisamente las ventajas que de los contribuyentes al sistema. La reducción de costos y tiempos es lo que hemos comentado antes. ¿No es así? ¿Tiene beneficio para el contribuyente? Sin ninguna duda que tiene beneficios para el contribuyente. Eso no hay ninguna duda. Bueno, primero, incentiva la implantación de sistemas integrados. Hoy en día podemos, como tiene por un lado, el libro de compras y ventas lo llevan en Excel la consideración bancaria la hacen en una hoja de cálculo y ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que la implantación de la factura electrónica incentiva la implantación de sistemas integrados, de tal forma que forza la barra casi a migrar a sistemas más robustos, y esto a su vez le convierte o expone o obliga a estas empresas dedicadas a vender software, ¿verdad? Sea de cualquier tipo, software, sistemas administrativos y contables, pues se ven obligados a una verdadera integración de módulos de procesos administrativos, nómina, contabilidad, de parte de nuestro trabajo, en la consultoría y auditoría tributaria, hemos observado que todavía Venezuela en ese sentido tiene algunas debilidades, ¿verdad? Inclusive quiero comentar que el día pasado en un grupo de WhatsApp hubo una interesante discusión porque alguien comentaba que la declaración del natural estado de adecuado proceso contable. Y una persona que levantó la voz diciendo que eso no era así, porque su sistema primero hacía el libro de compras y de ventas, la declaración, y luego que declaraba, eso migraba a la contabilidad. Eso no lo terminó de entender, pero eso se comentó en ese grupo de WhatsApp. En ese sentido, yo he insistido hasta el cansancio en todos mis eventos, y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo digo. Si el contribuyente no hace un adecuado proceso contable, apegado a los principios de contabilidad de forma precisa y exacta, en esa misma medida, luego que los datos, facturas, documentos están contablemente procesados
conforme, y mientras mejor procesados estén, pues tendrán un mejor material para la determinación de la obligación tributaria. Vale decir, tengo el dato perfectamente contabilizado, agarro ese dato y lo paso por el tamiz de la tributación. Eso sin ninguna duda permite a todo evento una mejor y más precisa determinación tributaria. Hacerlo al revés me parece que es contra natura. Y por eso yo siempre digo, los caballos no empujan carretas. Es exactamente al revés. Por supuesto, el hecho de que tengamos un sistema de facturación electrónica, no hay por qué decirlo, o sea, quizás está de más decirlo, pero hay una importante minimización de costos de papelería y almacenaje, ¿sí? Fotocopia y todo ese tipo de cosas que significan hoy por hoy unos costos importantes en las empresas. Y quizás en estos tiempos de tanta turbulencia en los procesos de verificación de deberes formales, hay una importantísima reducción de costos y riesgos asociados al incumplimiento tributario. Por supuesto que eso es así. Pero ¿qué pasa? Recuerde, por favor, que esto funciona en un ambiente donde haya plataformas estables y este tipo de cosas, como comentaremos más adelante. Un elemento importante es la seguridad de la información. Esto obliga a las administraciones tributarias a mantener actualizado y capacitado en, digamos, en las nuevas tendencias, las nuevas modalidades, al personal de la administración encargado del área de tecnología de información. Y no solamente obliga a la administración a tener una capacitación permanente del personal, sino que además la misma administración debe mantener actualizada su base de datos, sus bases de datos, su sistema, justamente para evitar el robo de información. Bueno, todos sabemos que hasta la banca invierte importantes sumas de dinero en el control de la información para evitar hackeo y robo de información a través de los sistemas electrónicos. Esa tarea también le corresponde a las administraciones tributarias. Todo eso está perfecto. Ahora bien, ¿está Venezuela preparada para ese enorme reto, ese compromiso tan importante que supone un cambio radical que, como yo he comentado en días pasados, en un encuentro al cual me invitaron, migrar de la factura de papel a la factura electrónica es casi en Venezuela como un salto cuántico? ¿Está Venezuela como país preparado para atender el reto de la factura electrónica? Yo he enumerado, digamos, las condiciones mínimas necesarias en 4 bloques de información. 4 bloques, digamos. Lo primero y absolutamente necesario e indispensable es el cambio conductual de las administraciones tributarias. El éxito en los modelos latinoamericanos se debió fundamentalmente a eso. Las administraciones tributarias cambiaron hacia lo interno, entendieron el proceso, una actitud propositiva y con visión de futuro. Sí, ese es el primer elemento sustantivo que debe prevalecer en una administración tributaria, porque son ellos los llamados a la administración del sistema. Esa actitud para comprender y afrontar el reto es absolutamente necesaria dentro de la administración. Y tiene que ser visto desde la óptica de lo que es un eficiente y transparente. Hablando sobre qué era primero, que el internet, que esto y aquello, que si no había luz. Yo decía, sí, todo eso es verdad. Es verdad que es necesario el internet, es verdad que necesita la luz. Sí, todo eso es verdad. Pero caramba, usted compra el carro más potente del mundo y le entrega las llaves a un mono y ese carro lo chocan porque sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la administración tributaria no entiende que él es el protagonista y responsable de que el sistema funcione y en función a ello actúa en consecuencia, pues desafortunadamente
cualquier otra cosa que saque no sucesivo, pues va a tener serios y gravísimos tropiezos y pueden llegar a ser casos inclusive de importantes frustraciones para nosotros los contribuyentes e inclusive para la propia administración tributaria. Segundo elemento es el cuerpo de normas estructuradas e integradas al sistema. Es decir, más adelante veremos una gráfica donde veremos todas las distintas áreas en las cuales se debe legislar para darle, digamos, seguridad jurídica al sistema de factura electrónica. Ese cuerpo de normas estructuradas e integradas pasa por la definición de fases y lazos de implantación y que básicamente reguladoras de procedimientos y reglas de control. Es decir, las reglas de juego del sistema de factura electrónica. Sin este soporte, nosotros podemos estar padeciendo o se exponenciaría a la N lo que estamos padeciendo hoy día, como que, por ejemplo, cuando usted quiere emitir una factura, usted emite una nota de crédito o una devolución en un periodo distinto al que emitió la factura, pues el portal del CNA no le acepta el documento. ¿Por qué? ¿Eso está escrito dónde? Es decir, una norma que está definida en una providencia como un deber formal, entonces termina siendo una importante limitación para efectos de la determinación de la obligación tributaria, porque si no te aceptan esa nota de crédito, pues te están cambiando el monto de la obligación tributaria. Todas esas reglas deben ser perfectamente estructuradas a los efectos de evitar o de garantizar, más bien, de evitar, digamos, interpretaciones arbitrarias del operador tecnológico y garantizarle al contribuyente, por supuesto, el cumplimiento de su obligación, el darle al contribuyente la seguridad jurídica, que es lo que al final de la tarde necesitamos para el cumplimiento de la obligación tributaria. Como tercer paso, diría yo, que es la robustez y confiabilidad de la plataforma tecnológica. ¿Cuántas horas hombres hemos perdido nosotros los contribuyentes tratando de hacer una declaración de impuesto al valor agregado? Solo Dios sabe. ¿Cuántas veces no hemos recibido visitas de funcionarios de la administración tributaria pidiéndonos copia de la declaración? Y cuando uno le reclama que por qué me pides una copia si tú tienes acceso a esa información en el portal del CENIAT, y nos comentan, no, es que en el CENIAT no está la declaración. Hemos tenido conocimiento a través de terceras personas que cuando usted mismo trata de buscar una declaración, el portal de esta declaración está extraviada, perdida, no la consigue por ninguna parte. Eso está pasando en nuestro país. Además tenemos los servicios asociados a la operatividad y confiabilidad. Y fíjense que lo pongo de cuarto lugar con absoluta intención, porque yo sí creo que deben cumplirse las reglas de juego en este mismo orden. Alguien dirá, no, es que sin electricidad no hay nada que hacer, sin conectividad no hay nada que hacer. Sí, pero cuando uno establece, digamos, cuando usted evalúa el proceso de implantación, entonces usted tiene que garantizarse, digamos, unos elementos o establecer en esa línea de tiempo cuál es el primer paso que se debe dar. Seguramente el tema de la confiabilidad de los servicios asociados a la operatividad, es decir, cobertura permanente y nacional, o servicio eléctrico estable y permanente, por supuesto que son dos elementos importantes. El problema aquí está que eso sí escapa del ámbito de control de la administración tributaria. Entonces nos movemos ya a un estadio distinto, donde es el Estado como un todo quien debe garantizar que estos servicios funcionen eficientemente. Si ustedes observan la diferencia, es que en los primeros tres elementos son absolutamente, digamos, responsabilidad del administrador del sistema. Entiéndase, las administraciones tributarias. Y este cuarto elemento es un elemento externo a ellos. O sea, no son ellos los que deben garantizar la conectividad, el Internet, por decirlo de otra forma, permanente y de cobertura nacional. Porque recuerde que la ley tributaria ha de aplicarse para todos los contribuyentes. Y no
como algunas veces uno tiene la percepción de que está ocurriendo, toda vez que cuando se hacen este tipo cuando hacen los operativos de verificación de deberes formales, observamos que siempre terminan aplicando los operativos a los mismos contribuyentes. Es lo que nosotros llamamos en el argot las empresas vitrinas. Entonces, aquellas empresas que se salen del sistema o que no tienen internet o que están geográficamente ubicadas en sitios distantes, pues no son controladas por la administración. ¿Acaso que para ese tipo de contribuyentes no está diseñado el sistema para que también sea de obligatorio cumplimiento? Por supuesto que sí. Por lo tanto, la cobertura, insisto, de conectividad tiene que ser nacional y permanente. Y del servicio eléctrico, pues, ni se diga. Bien. ¿Qué ha hecho Venezuela en esa materia? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros en Venezuela? La reforma del IVA del año 2014, en su artículo 57, tuvo un cambio importantísimo, en mi opinión importantísimo, y que no se le dio la importancia debida en su momento. Es decir, el país lo vio como que, bueno, sí, una reforma y metieron la factura electrónica y ya. Pero es que ese artículo 57 estableció que la prioridad o la obligatoriedad de la factura electrónica, permitiendo que en otros casos, cuando hubiesen limitaciones tecnológicas, utilizaran otros medios de facturación. Digamos que la norma está bien redactada en el sentido que deja abierto el camino para que la administración entienda que si hay limitaciones tecnológicas, pues la factura electrónica no va. Y en este sentido yo debo aplaudir la actitud, el comportamiento de la administración, porque han entendido que la factura electrónica, digo, yo lo derivo, entiendo que lo han entendido, no porque me lo han dicho, yo derivo, entiendo que lo han entendido porque hasta ahora desde esa reforma pues no han hecho absolutamente nada en el tema de facturación electrónica. Entonces yo quiero entender que ellos están conscientes de que hay importantes limitaciones tecnológicas en el país como para aventurarse en un sistema como esto que podría significar enormes tropiezos para la operatividad del país y para la recaudación en sí misma. Quizás las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2015 también le metieron un parado a este asunto. Es posible. Hay un elemento político que yo no sé cómo evaluar, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando entró en vigencia esta reforma en el 2014, ya en aquella época comenzó a hablarse de la factura electrónica y quien les habla pues tuvo la oportunidad de revisar un par de documentos que le fueron entregados en aquella época para evaluar un poco la factibilidad de este asunto, ¿verdad? Y inclusive hay un primer proyecto de ley de comercio electrónico que data del 2014, donde incluye precisamente la figura de la factura electrónica. Quiero entender o quiero pensar que con las elecciones parlamentarias del año 2015, pues no tenían fuerza, el gobierno venezolano perdió la fuerza, digamos, política, y metió todo este proyecto en el refrigerador. Sobre eso haremos unos comentarios más adelante. Luego apareció la Providencia 32. La Providencia 32, digamos que es la que regula el mecanismo de facturación para empresas de servicios masivos. Esa Providencia 32 establece en uno de sus artículos precisamente la primera figura de lo que podríamos llamar un gestor tecnológico, que es la posibilidad de aprobar una imprenta digital. Las diferencias son abismales. ¿Por qué? Porque una cosa es una imprenta digital cuyo único papel es generar un número de control, que sería un número o números de control o lotes de número de control, como lo quieran ver. Y esos lotes, números, son entregados a la empresa de servicios masivos para que le asigne un número a cada factura. Y otra cosa es el gestor tecnológico en los términos de la ley, en los términos de un sistema de facturación electrónica. Son dos cosas distintas, pero podemos entender que esta Providencia 32 tenía la intención precisamente de usar la tecnología como elemento para sustituir el papel físico. Esto ocurrió solo con los servicios de facturación masivo,
Pero por favor recuerden, como comentaremos más adelante, que este sistema pues, de facturación masivo, usted lo único que recibe cuando paga la luz, cuando paga el internet, cuando paga estas cosas, recibe una imagen de esa factura y ya de eso comenzaremos a continuación. El tercer intento, digamos, la tercera, digamos, que vimos en tema de facturación electrónica es la Providencia 141, cuando en esta reforma de esta tercera generación de máquinas fiscales se incorporó la figura del dispositivo de captura y transmisión de datos. Este dispositivo de captura y transmisión de datos precisamente tiene la posibilidad de recoger la data de las operaciones del día y una vez cerrada la caja, digamos, del punto de venta, el sistema se activa y dispara la información al sistema centralizado de facturación electrónica. ¿Está funcionando el sistema? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que han habido operativos importantes de verificación de áreas formales, donde se les ha exigido a los contribuyentes usuarios de máquinas fiscales la explicación de por qué el sistema, la máquina fiscal no está disparando la información al sistema centralizado de facturación. Hemos visto como la administración tributaria en este sentido ha estado llamando a los fabricantes o distribuidores autorizados para que verifiquen de sus clientes por qué los dispositivos no están funcionando. Son varias las razones por las cuales eso no está funcionando. Sobre eso, Helga, cualquier explicación, todos ustedes seguramente habrán sido testigos de eso. Ahora bien, en función a todo ello, este es el régimen de facturación que está vigente en Venezuela. Tenemos una providencia que data del año 2003, que regula la emisión de factura de parte de los contribuyentes formales. Luego, en el año 2004, emitieron una providencia de facturación para intermediarios de servicios de telefonía. Está vigente todavía la facturación de servicios, el mecanismo de facturación para empresas de servicio, al cual nadie le para, todo eso como si no existiera, y todos sabemos que esa obligación existe y está allí. Sin embargo, todos sabemos, todos echamos gasolina y sabemos que eso no existe en nuestro país. Es decir, las estaciones de servicio, las gasolineras, no emiten factura, pero ni de casualidad. Tenemos la provincia 71, que es digamos, la que regula el sistema de facturación general, que es del año 2011. Luego tenemos una providencia conjunta del año 2013 entre el CENIA y el INAT que establece los mecanismos de facturación para los pasajeros. Esto es prácticamente aplicable fundamentalmente para las agencias de viaje y turismo y para las líneas aéreas. Y tenemos precisamente la última de ellas, pues la providencia 32, que estableció el servicio de facturación masiva. Entonces tenemos todo un conglomerado de facturación que establece distintas metodologías para el control de la información, ¿verdad? Del control digamos, el control de la emisión de factura y en consecuencia el mecanismo de control que la administración tributaria necesita para velar por una eficiente recaudación. Eso es lo que tenemos vigente hoy día. Pero cuando volvemos entonces, y cerré con la 32, porque ¿qué es la providencia 32? La providencia 32 es el mejor ejemplo de la diferencia entre una factura electrónica y una factura digital. O lo que podríamos llamar una factura digital. Cuando nosotros usamos el concepto, oye, digitaliza el documento, nosotros no hacemos otra cosa sino agarrar un documento de papel, lo escaneamos y lo mandamos por correo. Mándame una foto, mándame una copia de la cédula digitalizada. Agarramos la copia, lo ponemos en el escáner, le sacamos una copia y mandamos una imagen de la foto. Exactamente eso es lo que nosotros recibimos cuando contratamos este tipo de servicios. Este tipo de empresas son básicamente los que pueden acceder a ese sistema de facturación. Existe, y si ustedes revisan cuidadosamente alguna de esas facturas, en ninguna de ellas existe un número de control digital. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que aquella figura establecida en la providencia 32, que es lo de la imprenta digital utilizada, nunca fue puesto en vigencia. Sin embargo, las empresas
que usan la provincia 32 usan el sistema de facturación de servicios masivos porque es natural que eso sea así. Sobran las razones para entender por qué es la única forma en la cual estas empresas podrían cumplir con las obligaciones tributarias. Ustedes se imaginan a Corpoelec entregando la factura original, si no entrega el digital, y entonces ustedes se imaginan entregando el físico, o a la CanTV, o a los servicios de aseo urbano. No, ¿qué decir de las empresas de telefonía tipo Movistar y Digitel? Y me perdona que la cuña que los meten en esta película, que tienen millones de suscriptores y por lo tanto deben emitir millones de facturas mensuales. Entonces la solución, sin ninguna duda, fíjense que en este camino no encontraron, no es la factura electrónica, la solución es una factura digital. Una factura digital no es otra cosa sino que usted recibe en su correo una imagen de la factura. Eso no tiene absolutamente nada que ver con una factura electrónica. Y esa es una importante diferencia que queremos marcar porque quizás nos dejamos llevar por la fuerza de la costumbre y queremos identificar a una factura electrónica como igual a una factura digital. Y desde el punto de vista estrictamente técnico, son dos cosas completamente distintas. Inclusive les puedo comentar que el día pasado la Asociación Venezolana de Derecho Tributario organizó una importantísima, una muy buena presentación de parte de un experto chileno, porque nos habló de la fiscalidad electrónica en el modelo chileno. Y precisamente como estamos en la onda, o quien les habla ha estado en la onda de este asunto de la factura electrónica, digital y este tipo de cosas, yo le pregunté, hice una pregunta que fue la siguiente. En el modelo chileno, en la legislación tributaria chilena, ¿existe diferencia entre factura electrónica y factura digital? O en su opinión, ¿cuál cree usted que sea la diferencia entre una factura electrónica y una digital? Esa fue la pregunta. Este señor que hizo una extraordinaria presentación de la fiscalidad en Chile, fiscalidad electrónica, quiero decir. La verdad que, como dicen en mi pueblo, cochina envidia, porque aquello es está descrito de una forma tan técnica o diseñado de una forma tan técnica, pues que nosotros creo que no estamos en el siglo XX, nos fuimos al siglo XIX. Este expositor comentó que en la legislación chilena no existen diferencias y que su manera de ver las cosas, ellos como entraron en el camino de la factura electrónica con la disciplina y el rigor metodológico que eso necesita, pues no han tenido necesidad de hacer esa separación y de tal forma que no existen esas diferencias. Fíjense que nosotros entramos por un camino distinto. Hoy por hoy, y desde el año 2014, en Venezuela se están emitiendo facturas digitales autorizadas a través de la provincia 32. Y se entiende como factura digital, y con esto quiero dejarlo claro, no es que estén diseñadas así, se entiende como digitales porque lo que usted recibe es una imagen de la factura. Y eso es lo que hemos llamado factura digital. La provincia 0041. Yo quiero que repitan después de mí. Máquina fiscal no emite factura electrónica. La máquina fiscal lo único que emite es un reporte y cuando envía la información al sistema centralizado de facturación, no envía el detalle de factura por factura, envía el total de las operaciones del día. La máquina fiscal, por favor, no emite facturas electrónicas, emite una factura en papel. Y la forma como la transmite al CENIAT, si le emite vía electrónica, pero no envía factura por factura en los términos conocidos. Envía el total de las operaciones del día. Es decir, es ese reporte Z que está digitalizado y lo envía, está digitalizado, no, está, digamos, es procesado en forma electrónica y es enviado a la base de datos del CENIAT. Que eso no tiene que ver con lo que es la factura electrónica, como lo hemos comentado reiteradamente. Ahora bien, la verdad es que todo aquel montón de facturas
providencias de facturación están conectadas y se relacionan entre sí. La providencia de transporte aéreo, en su artículo 6, dice que lo no previsto en esta providencia se hará conforme a la 71. La providencia 474, que habla sobre los servicios de telefonía, dice: las facturas o comprobantes que se emitan los intermediarios por cuenta propia deberán cumplir con las normas de regulación, con las normas que regulan la emisión de facturas. No menciona la 71 porque es anterior a ella, pero cuando se lee esa coletilla relaciona al sistema, a la regulación de facturación que esté vigente para su momento. En este caso, la providencia 71. La providencia 456 de estaciones de servicio, en su artículo 4, dice: las facturas o comprobantes que deban, ahí se me fue una de más, ¿verdad?, por operaciones de combustible deberán cumplir con las normas que regulan la emisión de factura. Nos remiten a la 71. E inclusive la providencia 32, la de servicios masivos, dice: todo lo no previsto en la presente providencia se regirá por lo establecido en la providencia 31 y en otra providencia que también fue derogada en su momento. La providencia 1677, que es la que regula el sistema de facturación para contribuyentes formales, está vigente, pero está en desuso. ¿Por qué? Porque por regla de la vida, por regla del destino, el contribuyente formal de alguna u otra forma terminó plegándose a lo establecido en la providencia 71. Entonces todos vemos entonces que el corazón de este asunto, el protagonista de la película, es precisamente la providencia 71, que es la de facturación. Ahora bien, ¿cómo ordenar esta bodega? Yo he identificado que el marco legal necesario para que todo el sistema de facturación electrónica, digamos, como primer elemento fundamental en un sistema tributario apegado a derecho, que es el cumplimiento de la legalidad y el respeto precisamente del derecho de los contribuyentes, por aquello que hemos llamado la seguridad jurídica del contribuyente, debe legislarse en todas estas áreas específicas. El caso colombiano ha emitido por lo menos 7 providencias distintas, además, por supuesto, una importante reforma legislativa, donde establecieron, digamos, los marcos conceptuales de la implantación de la factura electrónica. Ha emitido por lo menos 6 o 7 providencias distintas que regulan distintas áreas. Y cada una de ellas, digamos, regula algunos de los aspectos que ustedes ven en la pantalla. Son muchos. Y eso es absolutamente necesario, porque es que precisamente el establecimiento de este marco regulatorio, como dije en mi presentación, de los mínimos necesarios, es el segundo paso que se debe dar. Establecer el marco regulatorio o las reglas de juego a los cuales los contribuyentes deben someterse. Y ese marco regulatorio tiene que ser suficientemente claro para evitar interpretaciones audaces o establecer mecanismos preferenciales por intereses económicos de cualquier tipo. En fin, tiene que ser un marco legal suficientemente sólido, amplio y concertado para que todos los actores de la sociedad entiendan que la factura electrónica puede ser el camino. Pero para que este marco legal y conceptual sea perfectamente definido, tiene que darse el paso 1, que ya lo comentamos ampliamente anteriormente. Sin embargo, y a pesar de todas las enormes limitaciones desde el punto de vista metodológico, conceptual y tecnológico de parte de las administraciones tributarias, hemos observado con mucha preocupación cómo la Asamblea Nacional está haciendo su trabajo. Y cuando yo decía al comienzo que posiblemente el resultado político del año 2015 metió en el congelador, digamos, el proyecto de ley de comercio electrónico que salió, que circuló en el año 2014, posiblemente estamos hablando exactamente de eso. Fíjense que esta nueva asamblea, de palabras del constituyentista, del presidente de la Subcomisión de Comercio de la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Méndez, es que lo tengo en mi cabeza como constituyentista porque no puedo evitar pensar
en aquellas declaraciones que dio este constituyentista cuando anunció la entrada en vigencia del impuesto a los grandes patrimonios. O cuando dijo, o cuando se aprobó la ley de la reforma del Código Único Tributario, donde se cambió la unidad tributaria por la moneda de mayor valor como para efectos de régimen sancionatorio. Es decir, si una ley cualquiera que sea es elaborada, digamos, cubierta de dogma, pues esa es una ley que está destinada al fracaso. Y por eso yo no puedo evitar las declaraciones del constituyentista, de Eloy Méndez, porque tienen esa desafortunada particularidad, ¿verdad? Sin duda que nadie niega, digamos, lo importante que puede ser la factura electrónica. Nadie niega que estamos en una economía fundamentalmente digitalizada, porque de hecho el hecho que estemos dictando esta conferencia por esta vía, yo fuera del país y ustedes, posiblemente algunos de ustedes también fuera del país o distintas ciudades, etcétera, pues suponen precisamente que la tecnología está presente, pues la era digital está aquí con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto nadie niega la necesidad de establecer una ley de comercio electrónico, ¿verdad?, que establezca precisamente algunas limitaciones, que cubra algunos vacíos que existen en nuestra legislación actual. Eso es absolutamente innegable. Así como lo dijo Andrés Eloy Méndez, lo dijo también el economista diputado José Luis Farías, que es el de la Comisión también de Economía y Finanzas, donde planteó que la instancia parlamentaria tiene la intención de impulsar los medios digitales y la implantación de la factura electrónica. ¿Cuál es el problema? El problema está fundamentalmente que ya en nuestra legislación existe la idea, la figura electrónica como mecanismo para el control de la recaudación. Y como dije antes, desde el año 2014, yo quiero entender que la administración tributaria ha entendido que hay limitaciones al respecto. Por lo tanto, no hay mucho más que decir sobre ese tema, más allá de que se hagan los cambios en los términos como he comentado anteriormente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Asamblea Nacional en materia de facturación tiene muy poco que ver con este asunto. Es decir, si la administración tributaria, con las herramientas con las que cuenta en este momento, no ha podido, no ha querido, entendiendo que si este asunto existe, yo veo con mucha preocupación que sea una instancia legislativa quien le imponga una obligación, y esta administración tributaria, entendiendo que ella tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, pues se vea forzada a entrar en un camino tenebroso, un camino que puede ser muy espinoso tanto para ellos como para los contribuyentes. Esa realidad está allí y es una realidad que debemos cuidar, velar y estar muy pendiente de ellos. La clave del éxito del sistema de facturación electrónica, sin ninguna duda, pasa por lo siguiente. Cuando ustedes revisen, por favor, cualquier sistema de facturación electrónica de América Latina, no vean el éxito del sistema de facturación como una especie de generación espontánea. Piensen en quiénes están detrás de ello, quiénes son las personas que hacen un poquito de trabajo cada día para que eso, hoy por hoy, sea un producto exitoso. Son personas que, como dije antes, con una visión absolutamente propositiva y visión de futuro. Entonces, sin ninguna duda, la clave para que el sistema de facturación electrónica sea un éxito pasa por la redefinición de las organizaciones, fundamentalmente en el tema de minimizar los procesos operacionales. Todos sabemos a qué me refiero. Por ejemplo, hoy por hoy es inentendible porque cuando llegan los funcionarios de la unidad de fiscalización a pedir en un proceso de verificación o de fiscalización, entonces te vuelven a pedir el documento constitutivo, te vuelven a pedir la copia del RIF, te vuelven a pedir una serie de documentos que son absolutamente inútiles porque ellos los tienen en su poder.
o cuando tú vas a renovar el RIF, que tienes que llevar el RIF una carpeta, no sé qué, y tienes que volver a llevar el documento constitutivo cuando tú lo quieres renovar sin haber hecho ningún cambio dentro de la estructura administrativa, organizativa de la empresa. En fin, las organizaciones tienen que cambiar. Y pongo solamente dos ejemplos, hay miles, muchos casos de proceso de minimización de procesos. Por supuesto, la siembra de valores orientado a una actividad propositiva al cambio y la innovación. Es decir, todos sabemos la natural resistencia del hombre, del ciudadano, del ser humano a los cambios. Todos sabemos lo difícil que puede significar para muchos salir de su área de confort. Eso lo sabemos todos, porque todos de alguna forma hemos experimentado ese temor. Sin embargo, las administraciones en este sentido tienen una importancia radical en este asunto. Y yo diría que inclusive esa es el primero de las cosas que deben hacer. Porque entendiendo eso, ya todo, es decir, si se cambia la actitud, si hay una aceptación al cambio y a la innovación, pues entonces sí, de verdad podrán pensar en la necesidad de reducir los procesos operacionales, por ejemplo. La credibilidad es fundamental en este tipo de procesos. La credibilidad de las personas, de los contribuyentes y de las instituciones privadas en general. La credibilidad tiene muchísimo valor, porque en la medida en que haya credibilidad, hay cordialidad, hay empatía y hay un importante deseo de trabajo en equipo, una relación de iguales. La administración tributaria, cuando entran en estos procesos, entran en un proceso, en una relación de iguales con los contribuyentes. Está de más decir la mejora en la infraestructura de comunicaciones, ya todo eso ya lo hemos comentado, ustedes lo han vivido diariamente. Y por supuesto, la actualización y adaptar la operadora tecnológica a las últimas novedades. Es decir, si las cosas cambian, todo debe cambiar. Y en materia de tecnología, usted lo sabe, usted compra un teléfono celular hoy y el año que viene y ese asunto es obsoleto. De tal forma que se requiere, por supuesto, un dinamismo en el tema de la actualización en materia operativa tecnológica. Para finalizar, yo quiero cerrar y primero darles las gracias a todos ustedes por su participación y por haberme prestado atención. Yo reitero mis felicitaciones al equipo de Una Mano Amiga por esta iniciativa y quien les habla es un poco agnóstico, pero sin embargo quiero darle gracias a Dios y pedirle a Dios que a ustedes pues les lleve por el camino del bien y los mantenga con salud. La factura electrónica no es una moda, eso no es una moda. Moda es TikTok, que uno cuenta chistes y anécdotas. Moda es Instagram, donde uno se pone simpático, se peina, se arregla para salir simpático o para vender cosas. Moda es Facebook, uno se reencuentra con amigos o hace nuevos amigos. Moda es Twitter, donde es para informar o para pelear con extraños. O algunos se dedican a hacer encuestas por allí. Eso es moda. La factura electrónica no debe venir a Venezuela por moda. Es una realidad para Venezuela. Yo creo que desafortunadamente estoy convencido que nosotros no estamos preparados para la factura electrónica. Creo que nosotros debemos repensar nuestro sistema, repensar nuestra realidad para que el día que decidamos entrar en este mecanismo estemos conscientes de la responsabilidad que ello supone. De mi parte, muchísimas gracias. Gustavo, el micrófono es tuyo. Profesor. Dígame. Ya. Mira, no podemos perder hoy la oportunidad de lanzar una encuesta en vivo. Tú nos tienes acostumbrados a esos tips que todos los días nos envías por Twitter y nos pones a pensar. Pienso que hoy tenemos que aprovechar esta gran oportunidad que estamos contigo, ¿verdad? Que es un privilegio y bueno, vamos a lanzar la encuesta en vivo. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cómo no? Es que tengo que hacerla yo. Voy a lanzar una... ¿Ah? Por favor. Si quieres la lanzo y tú la lees. De acuerdo. Ok, lanzo la pregunta y entonces después le damos la palabra al licenciado Gustavo, ¿verdad? Y después me dan unos minutitos porque tenemos que promocionar los medicamentos.
De acuerdo. ¿Dónde leo la pregunta? Ya, iniciar votación, la lees y se inicia la votación y das unos minutos para que las personas contesten. ¿Sí? Voy. Ajá. Me avisa si la ves. ¿La ves? ¿Existe en Venezuela una normativa sobre la factura electrónica? Caramba, yo le soplé la respuesta. Pero esa es la pregunta. Si estuvimos, pero fíjate qué sorpresa. Fíjate qué sorpresa. Ajá. 30 segundos y finalizo. Bueno, ¿qué? ¿Comparto resultados o qué? Sí, comparta los resultados. Ajá. ¿Qué hago? Voy a hacer de aquí. Bueno, pues fíjense que sí, esa pregunta es muy interesante, porque precisamente yo ponía, Venezuela ya tiene en la reforma de la ley del IVA del año 2014, digamos, la obligatoriedad o la potestad que tiene la administración tributaria de establecer el sistema de facturación electrónica como el principal sistema de facturación. Me sorprendió que 3 o 4 personas dijeron que no, cuando lo habíamos comentado anteriormente. Creo que en ese momento ellos se habían parado a tomar café y no escucharon esa partecita. Vamos con la segunda y le damos la palabra al doctor Zambrano. También dice Isabel que no habían ingresado en ese momento. Es verdad, Isabel, es verdad. Sí, sí, claro, correcto. Sí. Vamos con la otra. Ya le doy iniciar. Ya está en curso, ¿la ves? Bueno, esta también la habíamos soplado. Bueno, estamos fijando conocimiento, profe. No, es que la verdad, Marisabel, como recuerdas, estas preguntas estaban diseñadas para el tema de una posibilidad de hacer una rifa, ¿te acuerdas? Y como después decidimos no hacerla, pues las preguntas se quedaron en el tintero. Definitivamente. No, pero fíjate que nos permitió interactuar. O sea, hoy no fue vía Twitter, fue Lenin dice, eso sirve de evaluación para los que estamos atentos al licenciado. Gracias, Lenin. No, bueno, de nuevo, se para tomar café, no había ingresado en ese momento, que quizás, yo no sé, o no le paró a la cosa, solo Dios sabe qué pasó allí. Una persona dijo que sí, que la máquina fiscal emite factura electrónica. No, queridos amigos, la máquina fiscal no emite factura electrónica, pero ni de lejos. La máquina fiscal es otra cosa, es otra cosa. Excelente. Bueno, la mano amiga para todos ustedes, todos los que hoy nos acompañaron, tenemos estos kits disponibles a nivel nacional. Por favor, si conocen algún colega, sea contador, administrador, abogado, licenciado en ciencias fiscales, aquí está la mano amiga atendiéndolos. Tenemos disponibles kits a nivel nacional y les nombro rapidito. Desde la región Guayana tenemos al licenciado Francisco Curcio. En la región nororiental, el licenciado Gustavo Portillo. En la región capital, la abogada y licenciada Isabel Figuera y la licenciada Ana Campos. En Zulia, Rafael Gómez. Centro Occidental, Susana Apóstol. Y en la región central, esta servidora, María Cristina Sánchez. Busquen a través de nuestras redes sociales una mano amiga tributaria. Allí están toda la información, nuestros teléfonos y nuestros correos, donde nos van a enviar el récipe médico y su cédula o carné. Por favor, aquí estamos nosotros. Lo recaudado para hoy es totalmente para esto, unir esfuerzos y ayudar a los que hoy están padeciendo esta terrible enfermedad. Sí. Ayudémonos. Todos juntos podemos. Gracias, profesor. De verdad, muy amena y importante. Por el contrario, gracias a ti, María Cristina, a Víctor, a Isabel, a Ana, a Francisco, a Gustavo.
Es decir, uno no puede sino mantener, digamos, viva esa llama de entusiasmo que yo he manifestado, porque como dije antes, el tiempo se encarga de darle, digamos, la recompensa que merecen por su invalorable aporte. Doctor Gustavo Zambrano tiene la palabra para despedirnos. Ok, ahora sí estoy habilitado. Muy agradecido, profesor, de verdad un tema muy claro que nos dio hoy sobre el alcance de lo que es el sistema de facturación electrónica y un poco bajo la óptica particular en la formación en estos momentos para Venezuela. Muy agradecido igualmente para los amigos de Una Mano Amiga Tributaria, esa labor incansable que han venido desarrollando en estos últimos momentos de esta crisis de salud que tenemos en Venezuela y en el mundo, ¿no? Particularmente, profesor, estamos hablando de un tema de avanzada, estamos hablando de un tema tecnológico que ya tienen unos cuantos años, que como bien lo afirmaste, está referido, acelerado por el sistema de pandemia de marzo de este año pasado. Y la facturación electrónica, por supuesto, es uno de esos elementos de evolución tecnológica que llevamos en la información y en las comunicaciones. ¿De acuerdo? Pero hay un aspecto importante que yo creo que podemos ratificar en esta conversación, si María Cristina nos permite, para tocar solamente 2 o 3 aspectos allí antes de irnos, para que los participantes no puedan dormir como no podemos dormir ninguno de nosotros desde que estamos involucrados con este tema de la tecnología y particularmente en nuestro país, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de la tecnología que la facturación electrónica como eslabón dentro del sistema es indispensable. Ya nos ilustró un poco algunas personas, yo particularmente no tenía el detalle, de que ya se habían tocado temas en la Asamblea Nacional, como es en la parte del comercio electrónico. El comercio electrónico que ya estamos viendo que está en la onda de los Finantech, de los Big Data, estamos hablando del e-commerce, todo eso que es a nivel mundial, pero que ya en Venezuela lo estamos sintiendo, ya estamos viendo esas primeras discusiones. Y como elemento esencial dentro de esa legislación seguramente, estamos incorporando la parte de facturación electrónica. Uno de los segundos aspectos, porque yo comparto muy plenamente con usted, licenciado, la referida al cambio conductual para el éxito de esta materia, ¿no? El cambio conductual tanto de la administración tributaria como institución, como organismo, como órgano de ese poder ejecutivo que va a tener el control y la aplicación de toda esta normativa, está el aspecto, la robustez que usted efectivamente llama, de la normativa que va para la cual debe desarrollarse con bastante antelación, como nos opina el amigo, si mal no recuerdo aquí, nos afirmaba el amigo Ravelo, o perdón, la amiga Jessica Ravelo, que estamos hablando que eso debe ser con antelación para evitar arbitrariedades, ¿no? ¿Pudieras decirnos en particular en qué consistiría, a la luz de tu percepción, qué tanto debería regularse para la implementación de la factura electrónica? Sí, primero, Gustavo, yo creo que el primer paso es regular los tiempos de implantación. ¿Sí? Los tiempos de implantación, digamos, son el resultado del análisis precisamente de las estructuras tributarias o de lo que nosotros alguna vez llamamos de los perfiles de los contribuyentes, de lo que definimos en algún momento, recuerdas, como del vector fiscal de los contribuyentes. ¿Verdad? Esa implantación de los lapsos de tiempo pasan precisamente por la definición de las metodologías o de los algoritmos, digamos, electrónicos de conformar la factura electrónica, los tiempos de implantación, los lapsos de evaluación de las soluciones tecnológicas que las empresas privadas pueden estar proponiendo. Digamos, esto tiene que ser procesos completamente transparentes, inclusive si fueran procesos licitatorios, ¿verdad? Es decir, la estructura, digamos, como dijo la amiga en el comentario,
con muchísima antelación, debe, como dije antes, reglas de juego. Y yo comenzaría fundamentalmente, precisamente, la primera norma en la cual yo pensaría sería en la definición de los lapsos de implantación que tienen, como todo ejercicio de planificación, deben ser absolutamente flexibles. Y estos lapsos de implantación dentro de su normativa deben establecer las distintas alternativas o posibilidades de diferir en el tiempo cuando no se cumplan las premisas establecidas en ese plan estratégico que ha de definirse para la implantación del sistema. El primer paso que yo daría sería precisamente ese. Inclusive me atrevería a pensar en la publicación o difusión pública del plan estratégico de implantación del mecanismo de facturación. Y un importante proceso de divulgación para el país sepa hacia dónde el sector público, la administración tributaria, piensa orientar el sistema. Recuerda, Gustavo, nuestro eslogan cuando discutimos el tema de la máquina fiscal: atropellado e inoportuno no va a funcionar. Gustavo está con nosotros. A mí me encanta que estas sesiones espiritistas. Pero hay un espíritu ahí que me bloquea el audio allí, pero sí estoy presente desde el primer momento, del primer minuto allí. Totalmente de acuerdo, Héctor, totalmente de acuerdo con esa, digamos, uno de los primeros elementos que debe evaluarse a la hora de implementar la factura electrónica en Venezuela, ¿no? Yo acompañaría esa sugerencia o esa apreciación tuya, la acompañaría con lo que tú afirmaste al final, con una divulgación de la información mucho antes de su implementación. Y si acaso, como lo decía Isabel al inicio, en las conversaciones que habíamos tenido, una especie de prueba piloto, una especie de definir en esa primera implantación un universo manejable, un universo efectivamente que pueda, digamos, evaluarse las posibles alternativas, distorsiones que haya que corregir para masificarlo con posterioridad. No sé qué opinas. Claro, no, sin duda. Lo que pasa es que el tema de la prueba piloto pasa el famoso principio de Pareto, es decir, el análisis de quiénes son los que deben, digamos, ser los primeros. Y sean víctimas o sean beneficiarios, depende de donde quiera, como tú lo quieras ver. Es decir, las pruebas piloto son absolutamente necesarias, pero precisamente cuando yo hablo del tema de la definición de un plan estratégico, esa prueba piloto es el primer paso luego de una larga cadena de sucesos. Legislación, toda la legislación a la que hice referencia, el diseño de las políticas, el diseño de la plataforma, la autorización de los software, la autorización de los autorizados que les permitan a las empresas. Es decir, esa prueba piloto es el switcher que se supone es el resultado de que ya toda la estructura está lista para comenzar a ser probada. Ese proceso en algunos países tardó por lo menos 2 años, desde que se inició el análisis y el diseño del plan estratégico hasta que se le dijo al contribuyente: vamos a comenzar a probar contigo. 2 años por lo menos en algunos países. Totalmente de acuerdo, perfecto. Hay otro elemento que también nos dijo la licenciada Campos allí, que era importantísimo para los efectos de nuestros participantes. Dejar claro que una cosa, como tú bien lo abordaste y lo aclaraste en tu presentación, el elemento de la factura digital y la factura electrónica, que son dos conceptos totalmente distintos. Los primeros pasos fueron a través de la 0091, que fue la que posteriormente fue modificada por la 0032 en el año 2014. Ahí se dan las primeras aproximaciones, como bien lo señalas allí, las aproximaciones donde se quiso manejar algo de medios electrónicos a los fines de enviar la factura, a fines de conseguir un intermediario allí, que era la imprenta digital, que fungiera como ese elemento
asimilándolo un poco a la estructura de la facturación electrónica, donde utilizan a un certificador, a un tercero que es verificador autorizado por la administración tributaria. Creo que ese era el enfoque inicial, pero se quedó, como bien lo afirma, se quedó corto allí. Tal vez en ese 2014 ya teníamos algo de esperanza de empezar a manejar ese concepto, ¿no? Pero al final, ¿tenemos facturación electrónica o no tenemos facturación electrónica con la 032, particularmente en los servicios masivos? ¿En tu opinión? No tenemos ni de lejos. Fíjate que cuando tú analizas la 32 y tú que eres un hombre que viene en la administración tributaria y participó activamente en el diseño de la política de facturación en sus inicios y luego estuviste al frente, digamos, de procesos interesantes en el marco del Plan Evasión Cero, digamos, tú entenderás que, por supuesto, cuando tú analizas la 32 a la óptica del control de la administración tributaria, ¿qué cosas no se hicieron allí? La imprenta digital autorizada, cuyo único papel era entregar un número de control a una empresa, ¿verdad? Nunca se activó. Otro de los elementos importantes allí es que en esa providencia se establecía la obligación de los grandes facturadores a tener una base de datos fuera del domicilio físico del contribuyente a los efectos de garantizar la permanencia, garantizar la seguridad de los datos, ¿verdad? Hasta donde yo entiendo, eso tampoco está funcionando. Ahora bien, ¿por qué entonces ese férreo sistema de control fiscal a través de la imprenta digital y la base de datos lejos del domicilio físico para garantizar la seguridad de la data, por qué esos sistemas fueron relajados? Yo estoy convencido que esos fueron relajados o no se activaron de la forma de cómo se hicieron, posiblemente por dos razones. Yo creo que el tema de la migración de talento venezolano afectó transversalmente a toda nuestra sociedad. Es probable que la administración tributaria haya sido, acuse también el rigor de ese éxodo, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que entender que la provincia 32 está diseñada para un tipo de contribuyente particular. Es decir, una empresa que se dedica a facturación masiva no va a estar escondiendo una factura. Una empresa que emite ese volumen de factura, como está establecido en la 32, no es una empresa que piensa en esconder una factura para bajar sus ingresos. Esas empresas son tan complejos los procesos operacionales que no pueden estar pendientes, no hacen ese tipo de cosas. Por lo tanto, el tamaño de esas empresas puede quizás explicar la razón por la cual la administración tributaria ha relajado un poco el control en ese tipo de contribuyentes. Pero esa película cambiaría completamente si se le establece ese rigor a todos los contribuyentes, en particular pequeños y medianos. La factura que se emite a través de la Providencia 32 es una factura simplemente emitida a través de un sistema bajo el mismo algoritmo, la misma metodología, como si usted utilizara una forma libre. Cuando usted va a imprimir en papel la forma libre, es porque en el sistema se generó una factura que luego es puesta en una forma libre. Bueno, lo que hacen estas empresas es generar la factura por el sistema y en vez de imprimirla en papel, la imprimen en digital y te envían ese correo. Eso no es factura electrónica. Eso es lo que nosotros hemos llamado una factura digital. Una factura digital, que es distinto de una factura digitalizada. Porque una factura digitalizada es que la factura ya está impresa, la pone en un escáner y la digitaliza. Entonces, la Providencia 32 lo que hace es eso. Hace exactamente lo mismo como si fueras a imprimir una factura en forma libre. Pero en vez de imprimirla en papel, la generas en un formato PDF, en un formato de imagen, y se la envías al cliente para que el cliente tenga el soporte de la factura. Eso es una factura digital, Gustavo. Ok, perfecto, muy aclarado la duda allí, ¿no? Entonces tenemos que la 032 tampoco hablamos de facturación en conclusión, tampoco hablamos de facturación electrónica desde el punto de vista de la 032. Yo creo que eso es importante también ratificarlo allí. Hay un elemento importante que es, pareciera que no estamos ahorita en el momento histórico
para Venezuela de implementar, como bien lo concluye esto allí, el sistema de facturación electrónica. Pudiéramos, tomando esa ola que viene de avances y evoluciones tecnológicas, ¿qué paso pudiéramos nosotros, no el sistema como tal completo, pero qué paso pudiéramos dar para irnos incorporando paulatinamente en esa ola electrónica en materia de facturación? Si no podemos implementar la facturación electrónica, no podemos hacer algo de masificar, por ejemplo, la factura digital, para ir empezando a utilizar medios electrónicos, por lo menos para la transmisión a los clientes de una factura de manera digital o digamos, escaneada. No sé, podemos irnos incorporando paulatinamente a la tecnología, al uso de la tecnología, por lo menos para darle a los clientes la factura. Sí, sí, sin duda que como vimos antes, todo el sistema de facturación que está vigente y que pareciera estar disperso, al final de la tarde se concentra en la provincia 71. La gasolinera te manda para la 71, la 32 te manda para la 71 y así pues. De tal forma que pareciera que bajo esa óptica, pareciera que el camino sería concentrar una reforma en la provincia 71, ¿verdad? Que permita recoger la posibilidad de la desmaterialización de la factura. ¿Qué llamamos desmaterialización de la factura? Aplicar el símil de la Providencia 32 en materia de facturación masiva. Quizás, y es necesario, incorporando algunos elementos de control de parte de los contribuyentes que le permitan a la administración tributaria tener el control de la información, ¿verdad? Por ejemplo, por citar un ejemplo, imagina que tú usas el sistema de forma libre. Tú usas como facturación el sistema de forma libre. Cuando tú usas el sistema de forma libre, lo que normalmente ocurre en tu sistema es que tú tienes números de serie o tienes la posibilidad inclusive de crear números de series. Por ejemplo, yo que atiendo empresas del negocio automotriz que en algún momento vendían carros, venden repuestos o tienen servicio de taller, ¿verdad? Estas empresas, en algún momento la administración tributaria pretendió obligarles a que usaran máquinas fiscales. Luego se logró convencer a la administración tributaria de que eso no era posible, porque las facturas que se emitían por la venta de vehículos debían cumplir con unos requisitos específicos que necesitaba el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para efectos de la documentación asociada al registro de vehículos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de establecimientos usan fundamentalmente formas libres. ¿Y qué tienen? Tienen la forma A para cuando emiten factura por la venta de vehículos, tienen la forma B o la serie, perdón, forma no, serie B. Usan, recojo mis palabras, creo que me confundí allí, no expliqué correctamente. Usan la forma libre y dentro del sistema tienen la forma A, la forma B para servicio de venta de repuestos y la forma C para servicios de taller. Y una forma D cuando en el servicio de taller incorporan repuestos. Entonces tienen 3 series para la exclusividad de productos y una serie que es la combinación de servicios y repuestos. Tienen 4. Si a estas empresas, por ejemplo, se les permitiera digitalizar la factura dentro del sistema, crearan la quinta serie, una serie D, digámoslo así, una serie digital, que al momento de generar la factura en el sistema, en vez de imprimirla en papel, la imprimen en digital y la envían al cliente de forma digital. Ahí estamos en presencia de un proceso de absoluta desmaterialización de la factura. Ese mecanismo podría significar para muchos contribuyentes una solución inmediata y posible, porque lo importante es que es posible implementarla. Ahora, ¿qué debemos entregar a cambio? Sin duda, como ya no va a existir el físico para que en un proceso de verificación el fiscal chequee que el correlativo de factura, entonces eso podría complementarse con un sistema muy parecido al que se usa cuando se reportan las retenciones de impuestos, un archivo TXT, un archivo XML, donde en ese archivo
al final de cada periodo se carguen las facturas que fueron, digamos, perdón, usar el término técnico, fueron impresas en forma digital, que se carguen allí y se envíe ese archivo al CENIAT, y la Administración Tributaria tenía de primera mano ya una base de datos confiable de facturas verdaderamente emitidas. Es decir, sería el símil del dispositivo de transmisión electrónica que emite Reporte Z, que es enviado a esa base de datos, pero en vez de enviarlo vía Reporte Z, que te manda un consolidado, el contribuyente emitiría un reporte detallado de cliente, factura, monto y todo lo demás. Ese mecanismo le daría a la Administración Tributaria un control inmediato y certero del número de facturas emitidas en forma digital, y del lado del contribuyente le significaría, por supuesto, la absoluta posibilidad de desmaterializar la factura, con lo cual comenzaríamos un proceso de ahorro de costos y de almacenamiento. Ese, en mi opinión, podría ser un camino que sería interesante explorarlo, porque puede ser un paso previo, bien interesante, bien simple, que permitiría, digamos, comenzar a andar la senda de esta economía digitalizada. Perfecto, sí, se entiende. Bueno, una propuesta interesante para evaluarla a corto plazo, para facilitar un poco y empezar a utilizar esos medios electrónicos también dentro de los elementos de control por parte de la administración. Vamos a llamar la desmaterialización de la factura a los fines de soportar esos gastos y egresos por parte, y los ingresos por parte de su emisor. Sí. Bueno, no sé, María Cristina, Víctor, allí, no sé si tenemos alguna otra participación allí por parte de ustedes, alguna inquietud que quieran aprovechar la presencia del profesor, porque de mi parte yo creo que todo quedó tan claro que ya me agotó la posibilidad de preguntar algunas cositas allí. No sé ustedes. Importante el tema, y que tenemos que seguir dando esos conocimientos para que todos manejemos, y que no sea como nos los hizo una pregunta allí, una aseveración que hizo una de las participantes, que no sea una implementación atropellada como nos tienen acostumbrados. Fueron las palabras textuales de la licenciada que nos indica eso en el chat. Entonces, pero para eso, entonces debemos formarnos, debemos oír a los expertos, y debemos estar cada día pendientes de toda la información que emana de la Administración Tributaria, y ahorita que está en el tapete, lo que nos estaba comunicando en los periódicos y en todas las redes sociales, el diputado, creo que es diputado, ¿no? Sí, el diputado Andrés Eloy Méndez y el diputado Farías. Jesús Farías. Ah, correcto. Entonces, debemos estar pendientes. Nosotros, asesores, a nuestros clientes, debemos estar pendientes y seguir. Ojalá que el profesor Orochena tenga la oportunidad nuevamente de que organicemos, porque es muy importante difundir y repetirla, porque tenemos que estar enterados sobre esta factura y estar claro si es una realidad o es una ilusión. Sí, yo quiero complementar algo que estoy comentando. Mira, cuando tú dices estar pendiente, yo quiero diferenciar estar pendiente de actuar pasivamente frente a esta realidad. El estar pendiente debe también obligarnos a ser activos en la discusión de estos asuntos, en elevar la voz cuando se debe elevar la voz, en hacer los reclamos cuando se deben hacer, en exigir que las cosas se hagan conforme a derecho, o tanto conforme a derecho como que se hagan de la forma disciplinada, como ha sido en otros países, y es lo que ha sido garantía de éxito. Es decir, no basta con estar pendiente de la nota de prensa. Por ejemplo, yo en estos días colgué en uno de los grupos la nota de prensa del diputado Farías, y varios de los personas comentaran: oye, qué bueno, porque eso no facilita la cosa. O sea, como que si parece que no se entiende que es que el uso de la factura electrónica es el resultado de un largo camino que debe recorrerse de forma pausada, de forma armonizada, para evitar precisamente que cuando nos toque a nosotros la obligación de hacer,
entonces nos encontremos con un camino perfectamente allanado y no significa casi que correr un maratón en un desierto espinoso. ¿No es así? Por lo tanto, yo pido que no solamente sea pendiente de la red, sino elevar la voz, hacer los reclamos y exigir el derecho en los términos que está establecido en nuestra Constitución. Es así, doctor. Es así, licenciado. Tenemos que cada día nutrirnos, aprender, estudiar y, bueno, seguir adelante. Seguir adelante porque este país es nuestro. Venezuela nos necesita a todos. Totalmente de acuerdo, Cristina y Héctor, de esa iniciativa. Nos corresponde a nosotros, individualmente, nos corresponde hacer ese tipo de análisis, este tipo de investigación y exponerlo y expresarlo para el resto de nuestros semejantes, para crear esa conciencia que debemos tener a la hora de implementar un sistema cualquiera sea ello, implementarlo, digamos, con conciencia y con estudios previos y análisis. Bueno, yo creo que ya con esto terminamos. Yo quisiera concluir un poquito, Gustavo, si me permite un segundito. Adelante. Un segundito para ambos, porfa. Hay una consulta en el chat. No sé si después que te haga la presentación. No, hágale. No se preocupe, adelante. Okay. Adelante. Jessica Ravelo hace una apreciación y consulta a su vez. Buenos días. ¿Cómo uno le asesora a una empresa pequeña que tiene una máquina fiscal del año 1800, donde le exigen la nueva máquina fiscal y no puede comprar, pero necesita implementar la facturación en divisas, entre tantas cosas? ¿Puede hacerlo con las facturas de contingencia? No. ¿O qué otras vías legales pudiese usar? No hay. Desafortunadamente, la Providencia 71 es muy rígida en ese aspecto. Si el contribuyente cumple con los supuestos establecidos en ella, pues está forzosamente obligado al uso de la máquina fiscal. Y precisamente, Gustavo recordará nuestras conversaciones en la época en que pretendieron implementar la factura, la Providencia 041. Decíamos que esa providencia, que ese mecanismo de facturación estaba destinado al fracaso, porque no había forma de explicarse porque si toda la economía y todas las señales estaban dadas para que hubiera una liberación en el tipo de cambio, si nuestra legislación tributaria establecía la operación de facturas, yo quiero decir que yo nunca estaba de acuerdo con el uso de emitir factura en dólares. En Venezuela está prohibido emitir factura en dólares. En Venezuela está permitido emitir facturas multimonedas, que puede ser lo mismo, pero no lo es. Es decir, nuestra legislación establece claramente la emisión de factura multimoneda, porque tiene que emitir en dólares contra valor en bolívares, euros contra valor en bolívares, o bolívares contra valor euros, o bolívares contra valor euros. Es decir, en Venezuela está permitida claramente la emisión de factura multimoneda. Ahora bien, esa Providencia 0141 y el software que fue autorizado para el uso de las máquinas fiscales no contempla la posibilidad de emitir factura multimoneda. De esta forma que si compra la máquina fiscal, entonces no podrá emitir factura multimoneda. Por lo tanto, y en ese sentido yo he entendido más bien la campaña que ha adelantado el CENIAT, porque ante esas limitaciones el CENIAT estableció una campaña. Quizás no le ha dado el enfoque adecuado y ha generado cierta confusión, pero a veces quizás en eso se monta la campaña del CENIAT cuando dice, aunque pagues en dólares, emite la factura en bolívares. Porque quien usa la máquina fiscal tiene forzosamente que emitir la factura en bolívares, porque estos equipos no permiten el uso de la factura multimoneda o la emisión de factura multimoneda. Sí, Víctor. Perfecto. Sí, era la única consulta a través del chat y apreciación. Ya son comentarios sobre la actividad y excelente presentación, excelente ponencia. Bien, gracias. Sí, yo quería despedirme felicitando de corazón a todas las personas que están participando en este chat, por dos razones. La primera, para mí la más importante, el interés en informarse antes de que las cosas pasen.
Eso habla extraordinariamente bien de ellos como profesionales. Gente preocupada por estudiar, gente por adelantarse, por entender los temas académicos. Eso los hace sin ninguna duda mejores profesionales. Así que para ustedes mis felicitaciones y agradecimientos por participar en esta iniciativa. Y por supuesto, el tema del dólar para mí es un asunto secundario, porque yo estoy seguro que si hubiésemos pedido más dinero, también hubiese puesto más dinero, porque nosotros pensamos que con un aporte de $1, pues, y teníamos, confieso, yo tenía la percepción, quizás la idea de que este taller, esta conversación, podría tener, digamos, podría ser de mayor interés para el colectivo general. Bueno, no fue así, así que yo espero que quienes están aquí oyéndonos, quienes demostraron su enorme interés por estudiar los temas tributarios, pues nos sirvan de voceros y multiplicadores de un problema que puede ser muy grave para nosotros los contribuyentes. Así que por favor, lo que les pido es que no se queden con estas ideas, replíquenlas entre sus amigos para que hagamos una voz común respecto a una problemática que puede ser, digamos, muy grave para la operatividad comercial del país. Y todos sabemos que mientras más frágil sea el entramado comercial venezolano, en esa misma medida nosotros nos estamos quedando sin clientes. Por lo tanto, nosotros somos los primeros en querer que las cosas se hagan bien, porque precisamente de eso vivimos. Con eso quería despedirme de mi parte. Muchísimas gracias, María Cristina. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Ana, a Francisco Curcio y a Gustavo Portillo. Mi agradecimiento. Víctor, gracias por tu atención y por tu tiempo. Y Gustavo, agradecido quedo contigo de la extraordinaria moderación. Muy agradecido. Bueno, igualmente para mí, Héctor, fue un placer para mí estar aquí compartiendo y contribuyendo con los amigos de Una Mano Amiga Tributaria. Y estoy a la orden siempre. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguimos adelante. Bueno, feliz tarde para todos, buen provecho y nuevamente agradecida por acompañarnos hoy y nos vemos pronto. Síganos en las redes sociales, tenemos charlas el jueves, los esperamos y para que vean el... Adelante. Sí, olvidaba. No olviden acompañarnos esta tarde a las 5 de la tarde, donde tenemos nuestro encuentro tributario. Tenemos invitado a Yelisa Camacho y a Mercedes Leiva, justamente la persona que inició o por la cual se inició todo este movimiento para hablar sobre prorrata y percepción del IVA. No se lo pierdan, que va a estar muy, pero que muy bueno. Gracias, María Cristina. Y feliz tarde para todos. Y les recordamos que la próxima semana también tenemos otra actividad, Una Mano Amiga. En este caso tendremos al licenciado Rafael desde Maracaibo, donde nos acompañará a conversar sobre un tema del área portuaria, importaciones. Es importante que sigan a nuestras redes sociales Una Mano Amiga, @Una Mano Amiga, y allí tendremos nuestra información. ¿Ok? Los esperamos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, buen provecho. Hasta luego. Suerte.